Hola, leeré el cuento Árboles Vengadores de José Jorge Laínez. Este cuento aparece en la revista Cultura, en la sección de Páginas Desenterradas. La revista Cultura 119, publicada a mediados del año 2016. Árboles Vengadores. Los golpes secos y acompasados de las hachas repercutían en las colinas, en una sucesión interminable de ecos de exterminio. La montaña se estaba muriendo a toda prisa, entre gemidos terribles de árboles gigantes que se venían al suelo con estruendo largo, y el sol implacable era un peligro que amenazaba convertir en desierto sin agua y sin sombra el suelo despojado. Durante todo el verano la compañía maderera puso a sus peones a trabajar sin descanso en la tala incesante. Aquella impenetrable valla de troncos enormes se fue llenando de claros, mientras el acero mordía la entraña sagrada, violando de barbarie la doncellez de la montaña. Como un cáncer inexorable, la selva sentía crecer aquel dolor que devoraba su pujanza secular, y lloraba salvajemente en alaridos inmensos que taladraban distancias cada vez que un tronco se doblegaba bajo su propio peso, al ser devorada su base por la maldición del hacha. El invierno vino a poner un paro al exterminio. Las lluvias, restañando heridas incurables, hicieron ensimismarse a la montaña en un silencio lleno de siniestros presagios. Cesó el hombre de abatir vidas que habían ido superponiendo de sus círculos de tiempo en las cortezas centenarias. Los peones abandonaron sus tareas y huyeron de la inclemencia del invierno hacia el poblado vecino. Solamente se quedó uno, Jerónimo. Él permaneció en su cabaña de la selva. Su responsabilidad de capataz lo obligaba a estar cerca del trabajo abandonado para cuidar los intereses de la compañía. Su mujer y su pequeño hijo le acompañaban en su soledad, y aquellos seres eran 3 reclusos en un abrupto rincón de la montaña. En cuanto amaine un poco, dijo Jerónimo, bajaré al pueblo por provisiones. Hace 3 días que llueve sin parar. No nos dejes solos, gimió ella. Tengo miedo. Pero debo ir. No podemos morir de hambre y, por otra parte, no lo llevaría bajo esta lluvia cerrada. Sácanos de aquí, Jerónimo. Llévanos contigo. Sería una locura, mujer. Mira cómo llueve. No puedo llevarlos, pero te juro que el próximo invierno estaremos lejos de aquí. No, Jerónimo. El próximo invierno no. Tenemos que huir pronto de aquí. Hay algo siniestro que he venido presintiendo y temo por nosotros, por nuestro hijo. ¡Por nuestro hijo! ¿No ves que aunque cesara de llover, no podrían ustedes salvar un camino tan terrible como este? Todo está inundado y hay derrumbes por todas partes. Ustedes aquí están más seguros. Haz un buen fuego. Cuando me vaya, reza. La oración te hará olvidar todos los temores y el niño te obligará a ser fuerte y animosa. No sé, pero aun siendo verdad lo que tú crees, me moriría de horror en este encerro, oyendo cómo ruge la lluvia y cómo las ramas golpean el techo y las paredes de la casa. Es como si la montaña quisiera estrangularnos. Afuera, el rumor del agua creció y el viento rugió entre los árboles. El hombre espió a través del cristal empañado de la ventana. Bajo el tinte gris del día, vio que los árboles se contorsionaban en una danza desesperada, como si quisieran librarse de la tierra. Las ramas se alargaban como los verdes tentáculos de un pulpo gigantesco en infructuoso espasmo de hacer presas, y el agua, al encharcarse al pie de los troncos, parecía morder la tierra en remolinos liberadores para desenterrar la raigambre aprisionada. Junto a su rostro, Jerónimo sintió el aliento de su mujer, que también espiaba hacia afuera. ¿Has visto? Juraría que esos árboles están caminando hacia nosotros, murmuró ella. Esta vez el hombre no respondió, para desvanecer los temores de su compañera, porque desde hacía un momento estaba seguro de haberlos visto moverse hacia la casa.
Arriba, algo golpeó el techo, y confusamente Jerónimo distinguió, al mirar por los vidrios, la extremidad de una enorme planta trepadora que, agitada por el viento, golpeaba la techumbre. La mujer, asida nerviosamente al brazo de su hombre, seguía los movimientos de la planta. Esa planta está viva. Quiero decir que se mueve por su voluntad. Calla, dijo él. Tú no sabes lo que dices. Mira, mira, por Dios. El hombre vio a la planta trepadora asir por fin un saliente del techo y aferrarse al borde como una serpiente constrictora. Luego fue avanzando como si estuviera creciendo increíblemente, y girando sobre su tallo en una fatídica espiral, comenzó a envolver las vigas del techo, apretando, apretando, apretando hasta hacer crujir la armazón de la cabaña. Mientras tanto, los árboles se estaban moviendo lentamente, sí, acercándose al refugio, con las raíces al aire, moviéndose en un agitar espantoso que chapoteaba el fango, produciendo un sordo chasquido de succiones. La mujer corrió hacia la cama donde dormía su hijo, ajeno al horror que estaba produciéndose allá afuera, y lo alzó en los brazos y lo estrechó contra su pecho en un gesto de suprema protección. Es la montaña, musitó el hombre, pálido como un espectro. Es la montaña que se venga. Dios mío, tenemos que salir de aquí. El cristal de la ventana se rompió de pronto, y una rama mojada penetró por la abertura, convulsionándose en busca del enemigo humano. Jerónimo tembló, pero el llanto de su hijo le dio de pronto un valor helado. Sintió que su sangre se había convertido en un torrente de hielo, y tomando el hacha, fue hacia el monstruo y le amputó de un golpe la garra diabólica. Pero el techo continuaba crujiendo amenazadoramente, mientras la serpiente verde, aquella enredadera, seguía estrujando la contextura que temblaba, próxima a precipitarse sobre sus tres víctimas. Jerónimo vio el largo tallo asomándose a trechos hacia el interior y, subiendo hacia el techo, enarbolando el hacha, fue seccionando el tentáculo hasta hacer que la presión cesara. Hasta los oídos de las víctimas llegaban solamente rumores siniestros que se gestaban en el vapor de la noche, y los pasos formidables que parecían la marcha de un batallón macabro que se acercaba lentamente hacia la consumación de su venganza. Ella rezaba angustiosamente, y el niño se había adormecido de nuevo con el arrullo infernal de la tormenta. Jerónimo encendió la lámpara, y al llenarse de claridad la habitación, pudo notar que varias ramas, contorsionadas en movimientos convulsivos, estaban avanzando a través de huecos roturados en la pared, queriendo llegar hasta ellos para estrujarlos entre sus flexibles extremidades. El hombre luchó desesperadamente con el hacha, pero aquel oleaje vegetal era ya incontenible. Caían mutilados los trozos por el arma, pero 100 manos verdes surgían de la sombra, agitando sus dedos informes que brillaban, mojados, a la luz de la lámpara. No podemos huir los tres, dijo el hombre, porque nos matarían. Iré solo por auxilio. Tú y el niño no se moverán del centro de la habitación, defendidos por el fuego. Trajo leña seca y la roció con gasolina, y haciendo un círculo, dejó en el centro a la mujer y al niño. Tienes que mantener viva la llama, agregó, y cada vez que se acerquen, quémalos. Yo sé que no se atreverán a llegar hasta el fuego. Tomó un leño largo y lo convirtió en hachón humeante, y para comprobar su eficacia, lo fue aplicando a las ramas que se asomaban por los intersticios de la pared. Al sentir el calor, los reptiles vegetales retrocedían en los reductos conquistados, como un arácnido infernal que recoge sus ponzoñas apéndices huyendo del dolor. La mujer aceptó la orden y se dispuso a luchar. Jerónimo se colocó en la cabeza su lámpara de caza y se armó con el hacha. Al abrir la puerta, una gruesa rama penetró por el hueco del marco y empujó hacia adentro.
Los esfuerzos del hombre para cerrar se estrellaron ante una fuerza superior que empujaba con ímpetu lento pero firme, y la puerta se iba abriendo poco a poco. Jerónimo esgrimió el hacha lleno de desesperación, y dejando que el brazo espantoso abriera toda la puerta para que penetrara, la dejó caer sobre el grueso tronco varias veces hasta que cayó a sus pies el trozo cercenado. Pero aquel instante dio lugar a nuevos empujones de la montaña armada de brazos vengadores, y éstos penetraron ahora en formidable alud por la puerta abierta. Jerónimo corrió hacia su mujer y su hijo, y tomando el recipiente de gasolina lo arrojó contra el muro de amenazas. Al romperse el frasco, tomó un leño llameante y lo hizo volar por el aire hasta caer sobre el combustible. Una gran llama se alzó del suelo y envolvió los ramajes en un fulgor violento que estalló con sordo rumor, mientras el árbol retrocedía hacia afuera envuelto en una llamarada. Es imposible la huida. Estamos perdidos, murmuró. No, dijo la mujer, Dios no puede abandonarnos. Un trueno lejano sucedió a un relámpago que iluminó el cuadro de la ventana, haciendo vibrar los trozos de vidrio que aún afilaban sus aristas en el marco destrozado. El rayo. Oyes, Jerónimo, dijo ella, es nuestra salvación. Oh Dios mío, imploró el hombre, óyenos, Señor del cielo, y haz caer uno de tus divinos rayos sobre este horror que nos rodea. El ímpetu de la tormenta comenzó a decrecer, pero afuera seguía escuchándose el siniestro chapoteo de las enormes raíces que rondaban la casa. Nuevos relámpagos se sucedían afuera y los truenos hacían temblar la tierra hasta que, de pronto, una explosión horrísona retumbó allí mismo, y durante un segundo se hizo el día en medio de aquella noche terrible. El techo de la cabaña se derrumbó y comenzó a arder bajo la noche, en una hoguera más poderosa que la lluvia. Pero el hombre, aunque aturdido por la conmoción del rayo, arrastró a la mujer desmayada por entre el fuego, llevando también a su hijo que gritaba angustiado por el pavor de aquello que no comprendía. Como si la descarga eléctrica hubiera sido una señal para lo alto, cesó la lluvia de pronto, mientras el más grande de los árboles, hendido por la mitad, humeaba sobre la cabaña derrumbada. Los relámpagos seguían llenando la noche de cegadoras luminarias, y toda la montaña temblaba con el fragor del trueno. Pero los tres seres, liberados, iban ahora hacia el poblado, guiados por la luz de las centellas, como si la furia del cielo quisiera compensarles el horror sufrido con una ruta de luz hacia la vida. La casa solariega la había construido un viejo maestro de obra, de esos que contrataba el abuelo porque sabían trazar los planos, preparar la argamasa, cepillar las mochetas, escoger las vigas, atosigar a los albañiles, carpinteros, peones y aprendices. El abuelo era así, y por eso la casona había sido diseñada con anchos corredores, tabiques de ladrillo, ventanales amplios, paredes y salas espaciosas, dormitorios con techo de caoba, patio embaldosado y un traspatio que emulaba los cigarrales de Toledo. Sí, porque en él había plantado limoneros, naranjos, injertos de mango y manzanas, aguacates, papayos, y a la vera de los grandes árboles frutales había crecido, por generación espontánea, un esmirriado capulín. A la muerte del abuelo la casa fue heredada por su nieta Marcela, quien introdujo una serie de innovaciones en la residencia. Para empezar, hizo que el padre Antolín le bendijese todos los lugares de la casa. Luego acomodó en su tren de servidoras a Berenice, una negra originaria de Jamaica, para que supervisara el oficio de las fámulas y la peinase y ungiese cada vez que se diera un baño con sales y esencias de geranio. Aquella mañana las criadas iban y venían en tropel. El escobetón oscilaba de un lado a otro y los gritos se sucedían desordenadamente.
La rizada pelambre de Berenice asomaba debajo de la cama, tras el biombo chino, o se reflejaba en las puertas de cristal del elegante armario. Marcela chillaba, lloraba bajo el lino de las sábanas, y hasta la pelona, que tenía vedado entrar al dormitorio de la señorita, aporreaba las paredes y husmeaba debajo de la alfombra. Berenice, hierática y transfigurada, extendió los brazos color de aceituna y apretó el colmillo de cocodrilo que pendía en su cuello. Luego preparó a su ama un té de tilo y dio voces a las sirvientas para que unas fuesen al planchador, otras a ayudar a la cocinera y la tercera que continuara limpiando el servicio del té. La revelación de la noche anterior había sido muy extraña. Marcela había soñado que su lecho se incendiaba, que un barco tripulado por esqueletos rompía los remos que no eran sino fémures y tibias, y que finalmente Berenice y ella se caían de un puente levadizo. Inquieta por semejante sucesión de escenas, consultó el oráculo novísimo y buscó uno a uno los significados. Ver quemar su lecho, peligro de enfermedad; romper un remo, peligro de muerte; caer de un puente, pérdida de la razón. Afligida, abrió el segundo libro de consulta y casi inadvertidamente detuvo sus ojos sobre las frases que la negra jamaiquina pronunció cuando, por primera vez, la ungió con aceite de láudano y esencia de albahaca. Le puede parecer supersticioso y trivial consultar el pronóstico de sus actividades diarias, pero el principal objeto de leer su horóscopo debiera ser la propia instrucción y el conocimiento de usted misma. Por espacio de 5000 años, la gente dada al cultivo de la tierra ha estado usando las fases lunares para plantar y cuidar de sus cosechas. Si la luna afecta el crecimiento de las plantas, ¿por qué no es creíble que influya también en el desarrollo y las cuestiones humanas? Los profetas de la Biblia, el más grande de todos los libros, a lo largo de esta aluden muchas veces a las estrellas, a los planetas y los astrólogos. En el Eclesiastés se hallan estas grandes verdades: para toda hay una estación y un tiempo, para propósito bajo el cielo; tiempo de nacer, tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar, tiempo para curar; tiempo para destruir y tiempo para edificar. Luego buscó en el índice la sección de Leo, su signo del zodíaco, y haciendo la señal de la cruz, leyó: martes 13 de marzo, día difícil. No será un día placentero. Sucesos repentinos y en extremo desagradables interferirán su tranquilidad. Cuide su dinero, atienda su salud, pues pueden presentarse problemas ocasionados por roturas de objetos. Manténganse en guardia. Este es un día de mala suerte. Berenice, alcánzame el collar de coral, o mejor la Santa Cruz. Pon la ruda en la botella, el agua bendita, revisa si la herradura se halla colgada detrás de la puerta, amarra el ánima sola, cuida que el saumerio lleve suficiente incienso. Anúdame el cabello con cintas rojas, cerciórate si no ronronea algún gato negro. Y, Berenice, oremos, oremos de rodillas. Señorita Marcela, no se agite tanto. Me apena verla tan atribulada. Usted es mi ama, y cuando Berenice está cerca, los maleficios y los peligros no son más que sombras de tormenta. Mire, para que usted se sienta segura, voy a sacar del cofre mi quilma de caracoles. Los voy a tirar sobre el pendil de seda, y ya verá usted que Berenice ahuyentará los malos augurios. Estos caracoles me los dio un santero de Port Antonio, y solo en ocasiones como esta los expongo a la luz del sol. La fiel sirvienta se encaminó a su aposento. Con extremo sigilo abrió su baúl de cedro y sacó de él un pequeño costal de malla protegido por una tela color grana. Descalzó sus pies, untó sus manos con extraña grasa, dio 3 vueltas al colmillo de cocodrilo
y se dirigió a la recámara de su patrona. Marcela quedó asombrada ante la vistosidad de los caracoles de Berenice. Por lo delicado y pequeños, parecían pintados por uno de esos pintores primitivos. Eran de un ocre uniforme y al contacto de las manos de Berenice sonaban con un rumor de rapsodia bruja. La negra agitó los caracoles y los tiró sobre el manto de seda escarlata, y todos, como por obra de magia, quedaron boca abajo. Marcela, entre maravillada y escéptica, con las pupilas dilatadas y los brazos en vilo, no resistió la tentación y se acercó a Berenice para apresar en sus manos los encantados caracoles. La negra, al ver esto, aterrada, escapó a todo correr de la habitación de su ama y se encerró a piedra y lodo en su pequeño cuarto. A la hora del almuerzo, Marcela fue al comedor ataviada de un vaporoso traje de chifón verde y ordenó que le sirvieran pichones al jerez y compota de manzanas. Por la noche, en el silencio espeso de su cuarto, percibió un rumor extraño, una especie de aleteo siniestro. Atribulada lamentó el enojo de Berenice, que por vez primera no dormía cerca del aposento de su ama. Dio voces y al no obedecer, ella misma se dirigió al cuarto de las escobas y plumeros, y decidida se armó de un gran escobetón. Golpeaba a diestra y siniestra. El eco repetía el golpe desenfrenado. A causa de menesteres tan inadecuados, trizó en mil aristas la lujosa lámpara de su dormitorio. Arrancó el marco de la Piedad y rasgó el vidrio protector del retrato de su abuelo. Abolló el biombo, destrozó las miniaturas japonesas. Pero el murciélago crecía y crecía, se agrandaba o se escabullía, guiñando sus horribles ojos de ratón. El murciélago rondaba, aleteaba y se prendía en las molduras de los cuadros. Se agigantaba en dimensiones espectrales o se reducía al tamaño de una nuez. Silbaba como pájaro de fuego, gesticulaba macabramente y fumaba cigarrillos de opio y azufre. El murciélago se enredaba en los cabellos de Marcela y le succionaba los senos. Hundía su cabeza peluda dentro de su sexo y le chupaba la sangre de las mejillas. El murciélago, el murciélago era negro, de una negrura insondable. El murciélago es de cera. El murciélago es un mamífero nocturno. El murciélago es capulinadicto. Murciélagos de encaje, murciélagos de fieltro, murciélagos de humo, murciélagos de esperma. Yo misma soy un murciélago. Mi abuelo era un viejo con bigotes de murciélago. Murciélagos fascistas, murciélagos clandestinos, murciélagos paranoicos, murciélagos metafísicos. Auxilio, socorro, el murciélago, el murciélago. Cuando los hombres de gabacha blanca salieron de la casa, Berenice escapó cubierta con un serenario color amaranto. La pelona recogió los pedazos de cristal de roca, los caracoles desperdigados en el piso y se ocupó de retirar del cubrecama los residuos de capulines exprimidos.